Hoy procedo a analizar el partido de vuelta de las semifinales de la Champions League que enfrentó al Bayern de Múnich contra el Atlético de Madrid. En este partido contaba el Atlético de Madrid con la ventaja obtenida en su campo, en su estadio, en el Vicente Calderón, de 1-0 ante el Bayern de Múnich. Con lo cual, el equipo más necesitado de marcar gol, en este caso, era el Bayern de Múnich. Y así se demostró, ya que desde el primer momento el Bayern realizó un juego vertiginoso, muy veloz, basado en un juego de toque muy rápido, con el que se acercaba velozmente hacia el área del Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid simplemente se dedicó a resistir el asedio continuo del Bayern de Múnich. Y es que prácticamente la primera parte se podría resumir en esto que acabo de decir: asedio continuo del Bayern de Múnich ante un Atlético de Madrid que defiende a ultranza. Básicamente ese es el resumen de la primera parte, pero bueno, voy a dar una serie de matices. En mi opinión, la estrategia de Simeone de cara a esta primera parte era resistir a ultranza, intentar conservar el 0-0 en el marcador y, una vez llegados al descanso y al comienzo de la segunda parte, plantear un encuentro distinto, ya que en este caso, en caso de conservar el 0-0, el Bayern de Múnich tendría que aplicar un juego más ofensivo, lo cual permitiría abrir huecos, abrir espacios y que esto fuera aprovechado por Atlético de Madrid para poder plantear contraataques veloces y rápidos que pudieran sentenciar la eliminatoria. Sin embargo, esta estrategia era muy arriesgada porque solamente se basaba en resistir a ultranza 45 minutos. Y obviamente el Bayern puede gustar más o menos, pero tiene jugadores con mucha calidad y muy peligrosos, con lo cual la tarea de resistir titánicamente 45 minutos era muy complicada. Y aún así cabe destacar que el Atlético lo hizo bastante bien, resistió bastante bien ante el Bayern de Múnich. Un Bayern de Múnich que, a pesar de que tenía el dominio del esférico y tenía la iniciativa, el Atlético cerraba muy bien filas y obstruía bastante bien cualquier intento del Bayern de Múnich por penetrar dentro del área. Aún así, antes del primer gol del Bayern de Múnich, hubo una ocasión muy clara donde Oblak tuvo que hacer un gran paradón. En el minuto 20, en una de las primeras jugadas donde al final el Bayern consiguió entrar dentro del área a través de un centro que cabeceó Müller dentro del área y con este cabezazo pasó el esférico a su compañero Lewandowski, que se estaba desmarcando, pero inmediatamente salió Oblak a tapar hueco y con su pierna detuvo el disparo de Lewandowski, desviando el esférico lejos de la portería. A pesar de que el Atlético estaba en líneas generales defendiendo bastante bien, tapando muy bien los huecos e impidiendo que el Bayern llegara fácilmente al área, el peligro era constante por parte del Bayern de Múnich, y este peligro se tradujo al final en un gol. El gol del minuto 30 que efectuó Xabi Alonso gracias a una falta de la que dispuso al borde del área después de una falta táctica que hizo el Atlético al borde del área, y el disparo de Xabi Alonso fue desviado ligeramente por el defensa del Atlético de Madrid, Jiménez, lo cual imposibilitó que Oblak tuviera tiempo de reacción para poder rectificar su estirada, entrando así el balón en el fondo de las mallas. Después de este gol, el Bayern de Múnich se animó y atacó con mucha más intensidad a un Atlético de Madrid que se defendía con uñas y dientes. Y escasos minutos después de este gol, se produce un penalti en el área del Atlético de Madrid después de que Jiménez agarre a Javi Martínez dentro del área. Y aquí se produce una de las jugadas fundamentales del encuentro, y es que Müller es el encargado de ejecutar el penalti, pero Oblak hace una sensacional parada parando el penalti y posteriormente levantándose con mucha velocidad, con mucha rapidez, para evitar el posterior rechace del Bayern de Múnich, parando el esférico y enviándolo a córner. Como digo, a destacar la velocidad con la que Oblak se levantó después de parar el penalti, tapando el hueco de la portería e impidiendo que el tiro del atacante del Bayern de Múnich fuera claro y pudiera pararlo para enviarlo a córner. Muy buena intervención de Oblak. El resto de la primera parte transcurrió con este mismo guión, con un Bayern lanzado al ataque, acosando a un Atlético que se defendía con uñas y dientes, y finalmente así terminó la primera parte. La segunda parte comenzó exactamente con el mismo guión, un Bayern lanzado al ataque, con un juego combinativo, rápido, veloz, asediando constantemente el área de un Atlético de Madrid que se defendía con todo lo que podía, intentaba tapar todos los huecos posibles, pero el asedio y la intensidad que ejercía el Bayern sobre el Atlético era más que evidente. Y precisamente cuando peor lo estaba pasando el Atlético, cuando más agobiado estaba, cuando más contra las cuerdas estaba, es cuando se produce la jugada del gol del Atlético de Madrid.
una pérdida de balón del Bayern que el Atlético aprovecha inmediatamente para plantear una contraveloz donde le pasan el esférico a Griezmann, que pasa de cabeza a Torres y este hace una gran asistencia dejando a Griezmann solo ante Neuer. Neuer sale rápidamente a la portería para intentar tapar hueco y acortar distancias para que Griezmann no pueda plantear un tiro certero, pero Griezmann define con total perfección y sobre todo con mucha frialdad, porque a pesar de que estaba solo, Neuer estaba tapando muy bien la portería, estaba cerrando huecos y el disparo no era tan fácil como parece aparentemente, con lo cual muy buena definición de Griezmann y se establece el 1-1 en el marcador, con lo cual el Atlético respira un poco porque incluso perdiendo 2-1 el resultado le valía para poder pasar a la final. Este gol obliga al Bayern de Múnich a lanzarse al ataque, a acosar al Atlético, a hacer un asedio contra el área del Atlético y el Atlético vuelve una vez más a hacer lo mismo que está haciendo en el resto del partido. Plantear una línea defensiva férrea e intentar impedir que el Bayern de Múnich entrara dentro del área. El Atlético aguantaba como podía el asedio del Bayern, pero era evidente e innegable que el Bayern de Múnich era quien estaba proponiendo el juego, quien estaba lanzándose el ataque y quien estaba creando las ocasiones de gol y las ocasiones de peligro, porque las ocasiones de gol no fueron tantas, pero el peligro fue constante del Bayern, las ocasiones de peligro del Bayern fueron constantes. Repito que de gol no fueron tantas porque el Atlético dentro de lo que cabe no concedió muchas ocasiones de gol, pero la sensación de peligro fue continua y absoluta por parte del Bayern de Múnich. Y así es como se produce finalmente el gol de Lewandowski, que adelantaba una vez más al Bayern en el marcador, instaurando el 2-1. Centro desde la banda, que cabecea primeramente un jugador del Bayern de Múnich y atento está Lewandowski para rematar en el segundo palo y marcar el segundo tanto. A destacar de este gol un par de aspectos. Primero, cómo se produjo el gol. Imaginaros el nivel defensivo que estaba planteando el Atlético, que para conseguir el segundo tanto el Bayern tuvo que centrar un balón que fue peinado primero por un jugador en el primer palo, pero en vez de rematar directamente a puerta, la peinó al segundo palo para que ahora sí ya el jugador del Bayern Lewandowski aprovechara y pudiera rematar a placer. Con lo cual, imaginaos el nivel defensivo que estaba planteando el Atlético, que el Bayern para conseguir el segundo tanto tuvo que fabricar una jugada que fuera indefendible. Como digo, en el primer palo, en vez de rematar directamente a puerta, la peina en el segundo para que ahora ya sí el jugador desmarcado Lewandowski pueda rematar y marcar el segundo gol. Y a destacar, en este caso, Godín. Godín suele ser un seguro de vida del Atlético de Madrid, un defensa férreo, una muralla. Pero en este caso, cabe destacar parte de culpabilidad en el gol a Godín, porque Godín no estaba marcando a Lewandowski. Es más, si se ven las repeticiones, se ve cómo después de que se peine el balón en el primer palo, Godín observa la trayectoria y desorientado de repente se da cuenta que el balón está llegando hacia Lewandowski y este remata a placer, con lo cual hay mal por parte de Godín, que dejó que Lewandowski se desmarcara, dejó ese hueco que fue aprovechado por Lewandowski y no solo falló en el marcaje, sino que falló en evitar esa ocasión de gol, ya que Godín quizás si hubiera intentado saltar podría haber cabeceado el balón fuera. Como digo, fallo de marcaje y tardó en reaccionar porque cuando vio que el balón estaba llegando a Lewandowski ya se dio cuenta demasiado tarde. En estos momentos el Atlético es cuando pasa por la fase del partido que más sufre. Las dos fases del partido donde más sufrió el Atlético fue después del primer gol, porque además se produce aquel penalti que podría haber puesto la eliminatoria muy de cara al Bayern de Múnich, y sobre todo en este momento. A partir de este momento es cuando se produce el mayor pico de sufrimiento del Atlético. El Bayern acosa continuamente al Atlético, el Atlético solamente se dedica a defender a ultranza, solamente habiendo una excepción que alterara este guión, y es el penalti pitado a Torres. El Atlético, en una jugada del partido, despeja el balón de su área, Torres acude a la banda para recibir el esférico, consigue recibir el esférico, se interna dentro del área y es derribado pitándose penalti. Si uno ve las repeticiones, yo admito que cuando estaba viendo el partido en directo pensaba que era penalti, pero una vez vistas las repeticiones es cierto que Torres es derribado justo antes de que pise la línea. Es cierto que es una jugada difícil de catalogar, que es un penalti ciertamente que no es fácil de definir en ese momento, porque yo repito que en directo pensaba que era penalti, y luego cuando vi la repetición es verdad que el jugador es derribado justo antes de que pise la línea del área grande, pero como al ser derribado en ese momento Torres cae dentro del área, pues obviamente el árbitro piensa que es penalti y lo decreta. Aún así,
Torres ejecuta el penalti y Neuer lo detiene, alargando la agonía de un Atlético que si hubiera metido ese penalti hubiera sentenciado la eliminatoria. También decir, por otro lado, como estaba diciendo antes, que el penalti tampoco era justo. El guión vuelve a repetirse al final del encuentro, asedio continuo del Bayern, con un juego veloz, combinativo, buscando en profundidad los huecos, y al final con mucho sufrimiento y sobre todo con un gran Oblak que realizó otras dos intervenciones de mérito, sobre todo una que es un tiro del Bayern que es desviado por un jugador del Atlético y Oblak reacciona muy rápidamente con muchos reflejos para sacar el balón rápidamente de la línea antes de que entrara en la portería. Y finalmente, con mucho sufrimiento el Atlético consigue al final, a pesar de perder este encuentro, pasar a la final de la Champions League. Mis conclusiones del encuentro son las siguientes. El Atlético de Madrid jugó un partido simple y llanamente horrendo. Siendo justos, el Bayern de Múnich mereció pasar a la final. El Atlético de Madrid simplemente se dedicó a defender a ultranza la portería defendida por Oblak, y el único equipo que ofreció juego, peligro, ocasiones de gol y ocasiones de ataque fue el Bayern de Múnich. Fue el único equipo que buscó y luchó la eliminatoria. Y esto me parece muy extraño, porque precisamente el Atlético de Madrid suele caracterizarse por ser un equipo que pelea los partidos a ultranza, que despliega un juego de intensidad y de presión extraordinarios y que lo da todo en el campo. Pero hoy ese Atlético de Madrid estuvo desaparecido en combate. No se vio ese Atlético de Madrid, se vio un Atlético de Madrid que simplemente se dedicó a defender la portería a ultranza. Y precisamente eso es lo que yo personalmente eché de menos del Atlético de Madrid, una mayor intensidad y una mayor presión. Quitando el gol de Griezmann en la segunda parte y un par de tiros lejanos que efectuó Gavi en la primera parte, el Atlético de Madrid estuvo desaparecido del terreno de juego, solamente se dedicó a defender. No buscó presionar al rival, no aplicó intensidad, no buscó generar contraataques, no buscó generar jugadas combinativas, no buscó acercarse a la portería del Bayern. El Atlético básicamente de 90 minutos, 87 se los pasó defendiendo a ultranza. Y como digo, creo que en la vida hay que ser justo y hay que reconocer que el Bayern mereció mucho más. Mereció pasar a la final. Pero esto es el fútbol, no siempre pasa el que mejor ha jugado, y en este caso el Bayern fue el que mejor jugó, el que más peligro generó y el que más ocasiones de gol generó. Pero las claves fueron ese contraataque bien efectuado por el Atlético de Madrid que concluyó con el gol de Griezmann, el único contraataque que realmente hizo el Atlético en todo el partido, y sobre todo las intervenciones de Oblak. Un Oblak que se mostró muy contundente, muy seguro y con muchos reflejos. Y Oblak fue uno de los artífices de que el equipo llegara a la final, no solo por sus paradas, sino sobre todo por el momento clave del penalti a favor del Bayern, porque si el Bayern en ese momento, en el minuto aproximadamente 33-34, hubiera marcado ese penalti, el resultado ya se hubiera puesto 2-0 y la eliminatoria podría haber cambiado por completo, porque el Bayern ya hubiera planteado otro tipo de eliminatoria, el Atlético ya estaría contra las cuerdas, mucho más nervioso, y el partido podría haber sido muy distinto, con lo cual, sobre todo, esa parada fue la clave del encuentro. Al final, la resistencia a ultranza le funcionó al Atlético, pero estuvo jugando continuamente con fuego y estuvo a punto de quemarse, con lo cual, de cara a la final de la Champions, en mi opinión tiene que plantear un partido totalmente distinto, porque si vuelven a hacer lo de hoy, resistir a ultranza, no plantear ningún estilo de juego, ni buscando el contraataque, ni buscando el error del rival, ni presionando, ni nada, el Atlético se la está jugando, y hoy, al final, consiguió sobrevivir, pero es muy difícil que si en la final plantea un partido como el de hoy, salga vivo. Porque en la final no va a tener la ventaja de una ida, no va a tener un 1-0 de ventaja, no va a poder contar con eso. En la final se parte de un 0-0, se la juega, con lo cual Atlético no puede plantear el partido de hoy en la final. Tiene que plantear el partido que suele hacer el Atlético de Madrid, un partido basado en la intensidad, en una intensidad que se vea reflejada en una constante presión del equipo, que esa presión se traduzca en agobiar al rival y que busque los errores del rival para plantear jugadas rápidas y veloces de contraataque para poder ganar el encuentro. Eso es lo que tiene que hacer el Atlético de Madrid en la final, no lo de hoy. Espero que os haya gustado el vídeo, que os haya parecido interesante y espero seguir subiendo más análisis de fútbol al canal. Un saludo a todos y hasta la próxima.